¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nueva edición de Hola Doctor. Evidentemente no es nada fácil organizar la actividad dentro de un hospital frente a las actividades diarias. Y ni qué hablar cuando aparece una pandemia como la del COVID, ¿no? Vamos a hablar de esto con el doctor Gustavo Piñero, que es uno de los responsables allí del nosocomio. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, David? Gustavo, comentale un poco a la gente cuál es tu actividad, qué es lo que venías haciendo y bueno, cómo se empezó a organizar el año pasado cuando nos dijeron, bueno, hay una pandemia que no solamente está en Europa haciendo estragos, sino que se nos vino para acá. Sí, mi cargo en el hospital es el director de atención hospitalaria, director asociado, y ya había tenido la experiencia de tener que, en conjunto con un grupo maravilloso de gente y con el doctor Maurici como infectólogo, de tener que coordinar el comité de crisis de la gripe A en el año 2009. Claro. Cuando empezamos a fin de año del 19 a ver lo que estaba pasando en Wuhan, con algunas noticias que iban llegando, empezamos a entrar en un estado de alerta en el cual llegó a que el 26 de febrero del 2020 creáramos de nuevo el Comité de Contingencia de Coronavirus. Es un grupo multidisciplinario dentro del hospital, con trabajadores del hospital, donde tratamos de tomarnos el tiempo de armarnos en equipo para planificar una pandemia que era totalmente distinta, porque Cierto. tuvimos que dividir al hospital en dos, cosa que no existió en la Anterior. gripe A, en la anterior, y que en la anterior fueron 2 meses. Acá nosotros teníamos el hospital y la situación más o menos organizada en las primeras 60 días y nunca llegaban los pacientes, con lo cual también eso generaba un estado de ansiedad y disconfort en el sentido de la incomodidad. Claro. En todos, era como que uno estaba esperando un tsunami y no venía. Y no llegaba, claro. Y alrededor de septiembre se empezaron a aumentar la cantidad de casos. Primero eran aislados y después, cuando se pasa a la fase de circulación, aumenta, teniendo, por ejemplo, en algún momento casi 32 pacientes internados en el área de clínica médica, más 17 pacientes en terapia intensiva en el área COVID. ¿Ese fue el anterior pico, por decir de alguna manera? Ese fue el anterior pico, porque después hubo un pequeño rebrote que fue el anterior a las fiestas, que tuvo una característica muy especial, que fue gente más joven y no requirió tantos niveles de internación. Por lo tanto, ese, digamos, se pudo pasar en forma más tranquila dentro del hospital y con movimiento en la unidad de respiratorios y en la guardia. Y bueno, tratamos en esos momentos muy cortos que nos dio de que el personal pudiera tomarse algunas licencias y descansar, pero no fue suficiente. Claro. Además, Gustavo, yo me imagino, además de organizar los grupos, organizar la tarea de los grupos, porque es como que esto es algo nuevo, nada que ver ni siquiera con la gripe A. El virus era distinto, la forma de tratar era distinta, la patología es distinta. Sí, obviamente. Veíamos que organizaciones internacionales a las cuales siempre nosotros adheríamos, en el día a día iban cambiando de opinión. Claro, seguro. Los primeros días de marzo hablábamos de que el barbijo no era necesario y a los 3 días de eso hablábamos que todos teníamos que usar barbijo. Después veíamos sistemas de salud que tomábamos como ejemplo que colapsaban. Claro. Entonces eso generaba mucha preocupación. Y es un virus que nos hizo ser flexibles, que nos hizo aprender en el día a día y que nos sigue haciendo aprender en el día a día. Obviamente, también como experiencia de la gripe A, el factor humano, es decir, el recurso humano en salud es el que hace la diferencia. Claro, seguro. Una cama o un respirador pelado sin un equipo de salud al lado no sirve. Por lo tanto, uno lo que aprendió es armar la cantidad y disponibilidad de camas en función del recurso humano que tenía. Claro. Que digamos que además de ir agotándose, también se fue enfermando, cosa que no pasó tanto con la enfermedad. Tuvimos muchos compañeros que se iban enfermando y había que
que seguirlos, formamos grupos de seguimiento, de contención, con gran apoyo también del Departamento de Salud Mental de la Municipalidad para ayuda de contención de salud mental. Y estamos en un momento difícil porque desapareciendo las medidas, digamos, iniciales del ASPO, pasando al distanciamiento y hoy ya casi una vida normal, volvieron aquellas patologías que el año pasado habían desaparecido. Es cierto. Las patologías invernales, las descompensaciones en distintas otras enfermedades no COVID y sobre todo la accidentología. Al no circular tantos vehículos, no había tantos accidentes. Y hoy todo eso vuelve porque la vida fuera es casi normal y entonces eso está también ocupando un porcentaje importante de camas que hace que la disponibilidad de camas globales sea un poco menor para el área COVID. Claro. Ustedes se imaginaban, por supuesto, que iba a haber un rebrote. Todos hablaban de la segunda ola en Europa y evidentemente todo lo que pasa allá repercute acá, ¿no? Sí. Yo creo que como país nosotros siempre teníamos el diario el lunes. O sea, no podíamos ser distintos que lo que estaba pasando ni en Europa ni lo que está pasando en nuestros alrededores en Latinoamérica. Eso es lo que un poco también daba la preocupación inicial y obviamente la que sigue. Claro. ¿Y cómo está el personal? Porque bueno, el personal que de alguna manera dice, bueno, tuvimos una pequeña pausa, esto se aminoró, otra vez a la carga y a veces con el temor de que esta segunda ola pueda llegar a ser incluso un poco más fuerte que la anterior. El personal está muy cansado, claro. No ha podido descansar lo suficiente. Y sobre todo se suma que la atención, se suma la patología no COVID que aumentó, cosa que el año pasado no estaba. Y digamos como un aspecto positivo está lo que se ha aprendido durante todo este año que pasó y el hecho de la vacunación, que nosotros en el hospital estamos arriba del 90% de ya el personal inmunizado. Claro. Esas son las variables, pero realmente... El tema del agotamiento y el cansancio físico y psicológico es muy importante. Claro. Gustavo, ¿qué sensación hay ahora en frente a esta segunda ola? Es decir, ¿cómo se preparan? Me imagino, están ahí agazapados esperando no que venga, porque ya está. Cuando uno mira la cantidad de casos se da cuenta de que no es la semana que viene, es ahora. Estamos con mucha preocupación. La verdad que las sensaciones de mucha preocupación, el tema de que hay medidas que hay que tomar que pueden no ser simpáticas, hay medidas que pueden impactar en el sistema de salud que no tienen que ver con salud, como puede ser fuertes controles en el tema del tránsito. Sí. Y bueno, esperando todos y poniendo lo mejor de cada uno en que podamos hacer en lo que viene de este año. Claro. Apostamos a que se acelere la vacunación, obviamente eso para conseguir disminuir la cantidad de casos, pero sí, la verdad que el escenario, yo siempre digo que uno se maneja en la cabeza con escenarios y el mejor escenario es feo. Claro. Y la vacunación de alguna manera lo que va a hacer va a atenuar a lo mejor los efectos, pero que va a haber por ahí internados, se va a ver, inclusive por ahí se habla de gente mucho más joven que termina internada. Sí. Digamos, si bien hay factores de riesgo, de la edad y todo lo que conocimos de factores de riesgo, a veces hay gente joven que no tiene ningún factor de riesgo y que está afectado. El virus en ese sentido es muy ambivalente, o sea, hay cosas que uno no las entiende de cómo se comporta. Sí. Y en materia así de camas y demás, ¿cómo están respecto de cómo comenzaron el año pasado? Y al tener mayor cantidad de camas ocupadas por patología no COVID, digamos, dificulta la mayor recepción de los pacientes COVID. Hoy por hoy en el hospital hoy a la mañana teníamos 16 pacientes COVID en el área de clínica médica y 6 pacientes en el área de terapia intensiva. Claro. Pero la disponibilidad de camas globales es la misma y el grupo de trabajo es el mismo, entonces uno tiene que ir teniendo esa flexibilidad de la disponibilidad de camas. Claro.
Desde adentro del hospital y de esta organización, ¿qué le podemos decir a la gente, ¿no? Que a veces por ahí hace caso omiso a todas las recomendaciones que les ofrece el personal de salud. No, que básicamente, digamos, por todo lo que uno escucha, porque uno Sí. prácticamente vivió en un mundo disociado. El año pasado, en plena pico, cuando uno se preocupaba por derivar a algún paciente o algo porque no había cama, uno veía, pasaba por el Parque de Mayo y estaban todos reunidos tomando de un mismo Tal pico, cual. sin barbijo. O sea, en lo que es de la población es respetar las medidas básicas que ya son harto conocidas, o sea, el distanciamiento, Claro. el uso de barbijo y la higiene, y después pensar solidariamente en el otro, porque si bien yo puedo tener una edad en la cual no tengo un factor de riesgo, puedo ser una persona que contagie Claro. a un pariente o a un conocido con factores de riesgo. Claro, tal cual. Creo que en esto hay que tener una conciencia solidaria, Claro. tanto con la salud del otro como con digamos, el sistema de salud que está tratando de aguantar esta próxima segunda ola. Seguro. Gustavo, te agradecemos mucho, ha sido un placer hablar con vos, te mandamos un abrazo. Bueno, un abrazo para ustedes. Gracias. Hablamos con el doctor Gustavo Piñero, uno de los responsables de la organización frente al COVID, que está ya preparándose para la segunda ola, que ya está entre nosotros. Hacemos una pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. El virus no se relaja, vos tampoco te relajes. Elegí cuidarte, elegí cuidar a tus seres queridos. Seguí usando tapaboca, seguí manteniendo la distancia social, seguí lavándote las manos y usando alcohol en gel. Municipio de Bahía Blanca. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. AMBAR, Instituto de Neurocirugía, Dolor y Especialidades Médicas. 9 de julio 353, 450-2121. Segunda parte de Hola Doctor, vamos a hablar de otro tema muy interesante. Y es el de los chicos, porque ha pasado un año bastante complicado para los niños. Por un lado que han estado tan recluidos, seguramente algunas patologías habrán aparecido como siempre. Algunas otras a lo mejor no aparecieron tanto porque precisamente estuvieron encerrados, pero a lo mejor aparecen ahora, ¿no? Que tienen que ya salir, van al cole y demás. Vamos a hablar de esto con la doctora Silvia Zárate, que es la jefa del área de especialidades pediátricas del Hospital Municipal. Silvia, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, David. Contale un poco a la gente desde tu óptica dentro del mismo hospital, es decir, ¿cómo fue el año pasado? Si fue un año, por supuesto, que atípico para todos, ¿no? Pero cuando aparece el COVID,
¿Qué empieza a pasar entre medio de los chicos? Mira, por un lado, en el hospital para los pediatras, Sí. en realidad se nos complicó la organización porque los adultos nos fueron ganando el espacio. Claro, es cierto. Fuimos dando diferentes áreas de atención en función de las necesidades de los adultos, y la realidad es que el COVID a los chicos en general el año pasado los afectó relativamente poco. ¿Sí? El hecho de que estuvieron recluidos de alguna manera los protegió de las complicaciones del COVID y del resto de la patología habitual de pediatría. ¿Sí? Claro. Los inviernos de los pediatras son complicados con la bronquiolitis, y eso el año pasado no lo tuvimos. ¿Sí? Claro. ¿Hay alguna razón, Silvia, por la cual, o que se puede explicar? Porque uno siempre se pregunta, ¿por qué los más grandes o los casi grandes, y por qué los niños no? O sea, ¿no en general, o hay algo que les puede haber llegado a afectar el COVID? Porque han andado entre medio de gente infectada, por supuesto. Mira, hay algunos estudios, al principio no se sabía muy bien qué pasaba con los pacientes pediátricos, y después lo que se vio es que los chicos no tienen una cantidad de receptores en la vía respiratoria que le permitirían el ingreso al virus. O sea, si bien los que se enferman suelen cursar con una carga viral considerable en la vía respiratoria, pero no se adhiere el virus como para ingresar fácilmente, sobre todo en los más chiquitos. Sí. Eso ¿Y de alguna manera los protegió. Claro, ¿y ustedes de alguna manera se han dado cuenta en algún caso este nene puede tener o no puede tener? Porque vos fíjate que por ahí decís, bueno, no se contagian, pero sin embargo llevan el virus por acá o llevan el virus por allá. ¿Cómo es? En general es muy importante el contexto epidemiológico de los chicos, ¿sí? Nosotros los pediatras estamos acostumbrados a trabajar con la familia, ¿sí? Claro. Pero bueno, acá particularmente toma mucha dimensión el saber los contactos, el conocer la epidemiología de los papás, de los abuelos, del resto de la familia, y es ahí donde el positivo del chico toma trascendencia. De todas maneras, te digo que los que tuvimos, afortunadamente, los cuadros clínicos han sido leves, ¿sí? Por ahí vimos el famoso síndrome multisistémico inflamatorio, del que se habló después, tardíamente, porque en realidad al principio no se sabía mucho, que es como un cuadro inmunológico en los chicos que aparece alrededor de las 8 semanas después de haber cursado leve, y que sí en algunas situaciones es complicado, pero digamos que, nosotros en el hospital tuvimos 4 pacientes confirmados con este cuadro. 4. Que terapia intensiva, pero y con alguna situación clínica un poquito más compleja. Afortunadamente todos tuvieron buena evolución posterior, ¿no? Pero en todo el año hablamos de una incidencia sumamente baja. En general los chicos cursan de una manera bastante tranquila, ¿sí? Bastante leve, como un cuadro respiratorio alto. Tal cual. ¿Sí? Sí. Como si tuviera una pequeña gripe, vas por decir. Exactamente, ¿sí? Lo que sí nos pasa por ahí, y es lo que por ahí venimos charlando ya hace varios meses los pediatras, es que el año pasado no tuvimos la circulación esperable del resto de los virus, ¿sí? Nosotros, lo que te decía antes, los pediatras estamos habituados al invierno con la bronquiolitis en los menores de 2 años, con situaciones complejas, donde nos pasa habitualmente que nos quedamos sin cama, les pedimos prestado en el hospital nosotros a los adultos las camas porque generalmente nos desborda. En el 2019 tuvimos la terapia intensiva pediátrica completa todo el año con cuadros respiratorios, inclusive hasta, te diría, noviembre, diciembre. El año pasado no nos pasó eso. Entonces, este año estamos pensando en que tenemos una doble población, ¿sí? La población que este año, menor de 2 años, tiene riesgo de enfermarse, y la del año pasado, tal cual, que no se enfermó y que es esperable que este año se nos sume, ¿sí? Así que va a ser una situación compleja para nosotros este año. ¿Y esa etapa es generalmente cuando empieza? Porque todavía pareciera como que los fríos acá no nos hemos enterado que puede ser frío, pero ¿cuándo más o menos empieza?
Sí, las semanas críticas para nosotros arrancan sobre final de mayo y junio, julio. Por ahí se prolonga a veces hasta agosto y después solemos tener un segundo pico, habitualmente septiembre, octubre. Son las semanas complejas, pero lo crítico para nosotros fuerte es junio, ¿sí? Habitualmente. Claro. Junio. Sí, por lo que vos me decís, el hecho de que los chicos estuvieron en casa y demás no salieron, no se contagiaron y demás, pero bueno, los chicos ahora van a la escuela. De alguna manera eso va a cambiar el escenario, como vos me decís, ¿no? Ya empezamos a ver el aumento de la consulta respiratoria de otros cuadros, porque aún con los hisopados, los porcentajes de positividad que vamos manejando con los chicos, mira, de la consulta ambulatoria, viste, el hospital tiene la guardia y los consultorios, el consultorio de unidad respiratoria, que está pegado a la guardia, que maneja todos los pacientes ambulatorios con patología respiratoria, adultos y chicos, y de eso nosotros más o menos manejamos entre el 20 y el 30% de la consulta de este lugar. Pero el número de positivos sigue estando alrededor del 3, 4%. En algún momento tocamos ahí casi el 10%, pero fueron momentos muy puntuales. Después, en general, COVID, como confirmados, los porcentajes siguen siendo relativamente bajos. Y ya tenemos información de las otras patologías, ¿no? Claro. ¿Y cómo se presenta la bronquiolitis? ¿Mamá tiene que estar atenta a qué? Mira, en general, en los más chiquititos arranca con un cuadro respiratorio alto, como un resfrío, y lo que ocurre es que en pocas horas suele ocurrir, empieza a evolucionar, a bajar a la parte bronquial, ¿sí? al bronquiolo, en realidad, que es el bronquio más chiquitito que afecta a los más chiquititos. Entonces empiezan con dificultad respiratoria, con rechazo del alimento, fiebre, taquipnea, a respirar con más dificultad, inclusive en los bebés se ve el aleteo de la nariz, viste que moviliza las narinas, y la fiebre, en general cursan con fiebre, pero bueno, lo característico es el cuadro respiratorio y la agitación, básicamente, ¿no? En algunos inclusive un silbidito en el pecho. Claro. Bueno, ¿y qué hacemos? La consulta, ¿sí? Básicamente la consulta. Y en pediatría, sobre todo en los más chiquititos, la consulta presencial, bajarle la fiebre, estar atento a la alimentación del nene, pero básicamente la consulta es importante con su pediatra de cabecera, ¿sí? En general, los pediatras seguimos conservando ese rol de médico de cabecera. Es cierto. Así que, bueno, básicamente eso. Silvi, ¿es probable que no quieran comer, por ejemplo, que le baje el apetito? Sí, el rechazo del alimento, sí, o se alimentan con dificultad o rechazan, están tomando el pecho materno, por ejemplo, es algo que puede ocurrir, porque respiran tan agitados que les cuesta comer. Claro. Hay que mantenerlos con mucha hidratación, yo me refiero si por ahí tienen fiebre, ¿no? Que pierden líquido. Es importantísimo bajarle la temperatura y tratar de mantenerlos con el pecho, ¿sí? Para los más chiquititos, y con buena cantidad de líquido para los que son un poquitito más grandes. Sí, eso es muy importante. Claro. Y la consulta precoz, básicamente. Sí, ¿no? Por supuesto. Bueno, me imagino entonces, en definitiva, están ya a la defensiva sabiendo de que este año va a ser distinto al anterior, se va a parecer a los otros, 2019 para atrás, pero con algunas variaciones, ¿no? Sí, la realidad es que estamos preparándonos para una situación un poco más compleja que la del año pasado. Sí. De todas maneras, para los chicos del año pasado, el encierro también conllevó algunas otras cuestiones que hizo al aspecto social, ¿sí? Y emocional. Ese es otro gran capítulo para los pediatras para este año. Y ya lo vamos a charlar seguramente, ¿no? Silvia, te agradecemos mucho, ha sido un placer, un cariño grande a toda la gente que trabaja con ustedes y bueno, felicitaciones por todo el esfuerzo que han hecho y que siguen haciendo y que van a tener que hacer, ¿no? Muchísimas gracias, y la verdad es que el equipo del hospital siempre está con la camiseta puesta ahí para servir a la gente, ¿sí? Así que un gusto hablar con vos. No dudamos que es así. Te mando un abrazo. Gracias, Gracias. Un gusto.
A Silvia, como a todos los invitados, desde la gente de Brix le vamos a ofrecer un producto, que se van a poner en contacto y se lo van a acercar. Este programa usted lo puede ver en las redes sociales, en Facebook, YouTube, y nosotros vamos a volver exactamente en 7 días. Gracias y hasta entonces.